tuforodebolsa.com, episodio 129. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa. Ya sabéis cuáles son nuestros lemas, que son las 3 Cs: consultar, comentar y compartir, decisiones de inversión, más una cuarta que nos hemos inventado, que son cursos de inversión en bolsa. ¿Qué vais a encontrar aquí en cada semana con nosotros en Tu Foro de Bolsa? Además de unos magníficos invitados, que ya veréis por qué, y con una calidad extrema, vais a encontrar o podéis encontrar cada semana un nuevo podcast, cada semana un nuevo vídeo podcast en nuestro canal de YouTube. Cada semana nuestro queridísimo amigo Paco nos hace un vídeo para mí, de lo más importante que tenemos, que son vídeos relacionados con los índices, el DAX, el IBEX, cómo se comportan los índices americanos, S&P 500. También nos hace un vídeo relacionado con la volatilidad de los mercados, otro vídeo que me gusta mucho, que es el tema del lado oscuro de la bolsa. Y también, por supuesto, vídeos de criptomonedas, que como sabéis, llevamos ya hace un par de podcasts, hablamos de la blockchain, que tuvo un éxito magnífico, y vamos a seguir un poquito esa línea. La semana pasada vamos a recordar un poquito que estuvimos hablando con un magnífico profesional del tema del trading, que fue Xavier García. Pues como dejamos el nivel tan alto, esta semana hemos tenido que buscar otro profesional, también top, que lo tenemos aquí. Ignacio, muy buenos días, ¿estamos por ahí? Muy buenos días, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, tío? Muy bien, muy bien. Aquí deseando charlar un poquito contigo de la actualidad. Permíteme que te presente a los que no te conocen. Ignacio es un gran amigo mío con mayúscula. Nos conocemos ya varios años y es responsable director es lo mismo, director de una entidad financiera. No vamos a decir la entidad financiera, pero los que estáis aquí hay pocas donde descubrir, con lo cual tampoco tiene mucho secreto. ¿Sí o no, Ignacio? Así es. Sí, la verdad, los que llevamos tantos años aquí en esto y hemos vivido los últimos 10, 15 años con fusiones constantes y, bueno, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Reducción de oficinas, reducción de entidades y, bueno, ahí quedan ahora 4 o 5 que son las que se reparten el pastel. Efectivamente, Ignacio, habéis quedado medio cena, pero tú estás ahí al pistón, ahí como loco, siempre al pie. Bien, ¿de qué vamos a hablar esta semana que un responsable de una entidad financiera puede ayudarnos? Evidentemente, lo que está ahora mismo en el foco de todo el mundo son los tipos de interés. Primera pregunta, ahora mismo los tipos de interés están al mínimo, y se prevé subida de tipo de interés. La primera pregunta que tengo que hacerte es ¿hasta dónde estimas tú que pueden subir los tipos de interés? Porque una cosa es lo que dicen los listos y los pensantes, pero tú estás en el fango, estás en el terreno. ¿Hasta dónde crees tú que pueden subir los tipos de interés? Bueno, vamos a ver. Como tú bien dices, una cosa son las previsiones oficiales que hay, que hablan que podemos estar hablando de una subida del Euribor hasta 1,5 puntos, que parece poco, pero no lo es muchísimo. Sí que es cierto que ya se está notando que podemos incluso vivir una subida superior a lo que oficialmente se baraja. Lo mismo que con los datos de inflación. Como tú bien sabes, ¿quién diría hace 4, 5, 6 meses que íbamos a estar hablando de una inflación del 8 y pico %, que es una inflación como no la hemos tenido en 30 o 40 años? Correcto, se pensaba que este tipo de inflación del 8 y el 10% solamente estaba en Venezuela y nos hemos dado cuenta de que no, que esa la tenemos aquí también nosotros. Entonces, esas subidas de los tipos de interés próximos al 1,5 e incluso superiores, como tú estás diciendo, Ignacio, ¿crees que va a repercutir al tejido empresarial español? Pues es muy probable que así sea, es muy probable. De hecho, nosotros desde la entidad, siempre con el ánimo de, digamos, estar al lado de nuestros clientes empresas, nuestros clientes autónomos, ahora mismo estamos intentando contactar con ellos con la idea de prevenirles de esa subida que se avecina en todo el precio de la financiación, con el fin de que, bueno, detectar necesidades de financiación y acometerlas cuanto antes, siempre y cuando con el ánimo de poder ofrecerles un tipo de interés atractivo.
y evitar así las subidas que se esperan a corto plazo. Ahora mismo tú te estás encontrando con unos clientes, con los supervivientes de esta pandemia, que han tenido unos préstamos ICO, o como se llamen, con unos tipos de interés preferenciales, con carencias, en cuotas, en varias cosas, ¿no? Y ese tipo de cliente ahora mismo se encuentra que va a tener que devolver lo que tenía, o sea, tiene que pintar dinero, y encima con un tipo de interés más alto. Macho, en menuda plaza de toros tienes que torear, tanto tú como los clientes. ¿Cómo se come eso desde el otro lado de la mesa, Ignacio? Bueno, vamos a ver, aquí yo creo que lo fundamental es ver si también los clientes pueden repercutir el alza a sus precios. Es decir, las empresas que sean capaces de, al fin y al cabo, como bien he dicho, repercutir el alza, pues seguramente tendrán más opciones de sobrevivir o seguir sobreviviendo. El problema es cuando, bueno, ya te encuentras en una situación que el precio de mercado, que lógicamente te condiciona muchísimo, no te da ese margen para repercutir pues, la subida de tipos de interés, la subida de materias primas, la subida de transportes, o sea, todo lo que influye al fin y al cabo en el precio de un producto final de una empresa, ¿no? Entonces, es una situación bastante complicada, sí. Es muy complicado, es súper complicado. Ya te digo yo que sí, que no quisiera estar en tu pellejo. Venga, ya hemos hablado del tema de las empresas porque lo tienen complejo y vosotros como asesores, porque realmente también soy asesores empresariales. Voy a quebrar nuevamente una lanza a favor de los empleados de banca. Ya sabes mi opinión sobre los bancos. Ya sabes que me has oído varias veces que decir que los empleados de los bancos son eso, empleados. Ellos o vosotros no sois el banco. Vosotros trabajáis en una entidad financiera. Y por favor, desde aquí, pido máximo respeto para vosotros, los empleados de banca, que no tenéis culpa absolutamente de nada. Ya sé que me estás mirando así un poco raro, como diciendo, ¿qué te ha pasado hoy, Paco Lupe? Pero es que tengo que decirlo. Dicho lo cual, vamos un poco no sé, a la persona. Vamos a hablar estamos hablando del tipo de interés y ahora mismo estamos muchos tenemos que renovar o hacernos una hipoteca, nos queremos comprar una casa. La pregunta que se hace todo consumidor cuando se sienta delante de un responsable de una entidad financiera. Queridísimo amigo Ignacio, tipo de interés fijo, hipoteca a tipo de interés fijo o hipoteca a tipo de interés variable. Ahí queda eso. Bueno, sin duda, yo te diría que tipo de interés fijo, lógicamente, porque te aseguras durante todo el plazo de la hipoteca una cuota sin sorpresas. Bien, es cierto que hay que comparar, porque lo que puede ser, lógicamente, que en estos momentos los tipos de interés o el precio de una hipoteca tipo variable sea más atractivo, sea más barato a primera vista. Con lo cual, todo depende también del plazo que tú elijas. No obstante, existe otra opción que es la hipoteca mixta, que muchas veces también es una hipoteca muy interesante. La hipoteca tipo mixto lo que hace es que combina el tipo fijo con un tipo variable. Esto es una novedad total, porque desconocía completamente que existía la posibilidad de hacer una hipoteca mixta. Esto es, como se dice en el cine, esto es un estreno, ¿no? O está mucho tiempo en el mercado y no me he enterado yo. No, sí que existe hace tiempo ya. Existe hace tiempo y eso pues te permite adaptar también la hipoteca realmente a las necesidades concretas de cada tipología de cliente, porque hay clientes que, por ejemplo, aunque piden una hipoteca a 10, 15, 20 años, saben que van a querer o poder amortizar anticipadamente, entonces se quieren asegurar un tipo de interés fijo los primeros 10 años, pero quieren evitar que suba mucho la cuota. Es decir, son productos que existen ya hace mucho tiempo en el mercado y lo dicho, lo que pasa es que hay que comparar en cada momento cuál es la opción que mejor se adapta a las necesidades de cada cliente. Entonces, escuchando tus palabras, yo diría, en primer lugar, fija, segundo lugar, mixta y tercer lugar, variable. Siempre y cuando que los precios sean comparables, sin duda. Y teniendo en cuenta, por supuesto, antes de tomar la decisión entre cualquiera de esas tres, el periodo de amortización, porque no tiene sentido hacer una hipoteca fija para saber lo que va a pasar dentro de 25 años, ¿no? Efectivamente, así es. Que es lo que le ha pasado a mucha gente, pues hipotecas de hace 25 años que las tenían
pues al 8 y al 10, y ahora están cagando las plumas. Pero bueno, creo que hay otro tipo de hipoteca que no es muy común en España. ¿Nos puedes decir cuál es y la utilidad sobre todo? Porque es que este podcast se está convirtiendo más que nada, hemos pasado de hablar de tipo de interés a hablar de hipotecas. ¿Cuál es ese tipo de hipoteca a la cual te estoy diciendo yo? Bueno, es una hipoteca que es bastante habitual en el mundo anglosajón. Aquí en España no se estila mucho, tiene, digamos, un valor residual, pero es la hipoteca inversa. La hipoteca inversa es una hipoteca sobre todo interesante para personas de avanzada edad. Hablamos de personas ya normalmente en edad de jubilación que tienen el problema que sus jubilaciones son, digamos, son bastante reducidas. Es decir, son personas que han ahorrado durante toda su vida, han sido capaces de hacerse con una vivienda, un inmueble en España, y ahora mismo llega la hora de jubilarse y aun habiendo cotizado todos los años que han cotizado, pues a lo mejor les queda una pensión de, me lo estoy inventando, 600, 700, 800 euros al mes. Y dices, bueno, yo tengo una casa mía que vale 200.000 euros, ahora que me he podido jubilar, malvivir con 1.000 y pico euros al mes. Pues no, la hipoteca inversa que te permite, pues te permite, digamos, disponer de un dinero prestando como garantía tu vivienda habitual. Es decir, el banco te presta el dinero no para adquirir otro inmueble, sino de libre disposición. Te pongo un ejemplo, esa vivienda que vale 200.000, dices, mira, vas al banco, la ofreces como garantía, solicitas una hipoteca inversa, te conceden 100.000 euros y dices, vale, pues esos 100.000 euros lo que quiero es obtener una renta adicional mensual de 500 euros durante 200 meses, por ejemplo. Y es una posibilidad, pues que sobre todo para, como he dicho antes, para personas jubiladas, mejorar su calidad de vida con una renta adicional. ¿Qué pasa? Esas viviendas, pues una vez que fallece el titular de la vivienda, Correcto, esa era la pregunta que te iba a hacer. me he adelantado un poquito, una vez que fallece el titular o los titulares del inmueble, esa vivienda pasa con la deuda a los herederos y en ese momento ya pues los herederos tienen que contactar con la entidad financiera para ver qué solución le dan. ¿Pero pasan con toda la deuda, con los 100.000 euros que han pedido de préstamo o solamente, vamos a ver, de cajón, ¿no? La vivienda vale 200.000, pide una hipoteca inversa, el banco me concede 100.000 y yo cojo y me muero a los 3 meses. ¿Tengo que devolver los 100.000 o solamente, digamos, la paguita de los 3 meses de 500 euros a las cuales tú has hecho referencia? Lógicamente, como en una hipoteca normal, lo que le tienes que devolver al banco siempre será el saldo dispuesto. Vale. En ningún momento tienes que devolver si no has dispuesto de ese importe. Es decir, si el banco te ha concedido 100.000, perdón, y tú aún no has dispuesto ni 1.000 o ni 10.000, lógicamente, la deuda viva es lo que se tiene que devolver a la entidad financiera. Es que te estoy escuchando, Ignacio, y me está viniendo a la cabeza el podcast que hice con Pedro de la blockchain. No digo nada, ¿eh? Lo dejo ahí porque es que se me está ocurriendo. Hasta yo mismo me estoy asustando. Hasta yo mismo me estoy asustando, Ignacio. Bien. Correcto, no olvidemos que también existe la posibilidad de hacer novaciones, es decir, que puede ser que tú ahora mismo optes por un tipo de hipoteca y que a lo mejor dentro de 3 o 4 años consideres que te has confundido. Tú ahora, por Sí. ejemplo, pides una hipoteca tipo variable porque está más barata a priori que el tipo fijo, pero dentro de 2 o 3 años dices, madre mía, el Euribor ha subido 3, 4, 5 puntos. ¿Qué hago yo si esto sigue subiendo? Bueno, pues siempre existe la posibilidad de negociar con tu entidad financiera la posibilidad de hacer una novación de la hipoteca para cambiarla de tipo variable o tipo mixto a un tipo fijo. ¡Buah! Espera, tío, que lo vamos a reventar. Vamos a ver lo que acabas de decir. Es que ya esto ya no es de bolsa. Nos hemos encontrado, con tus palabras, en primer lugar, una hipoteca mixta. Que muchos, vamos, que no lo saben ni los de la tele. Estos que están vengan a anunciar ahí toda la historia, todos estos tertulianos, te tenían que haberte llamado por teléfono a ti, Ignacio. Pero bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, la innovación, porque yo pensaba que la innovación de una hipoteca era a vencimiento o renovación. No, me estás diciendo tú, o estoy sacando yo de tus palabras, que cuando una persona tiene, como tú acabas de decir, una hipoteca a tipo de interés fijo
y luego baja el tipo de interés, como ha sucedido hasta estos últimos años, que se pone el Euribor negativo, puede hablar con el banco y decir, vamos a renegociar las condiciones y el banco sí o sí tiene que hacerlo. Vamos a ver, como tú bien has dicho, negociar con el banco siempre se puede negociar. Es decir, estamos para eso también, estamos para ayudar, estamos para ajustar los productos a las necesidades de los clientes. Es decir, igual que puedes negociar una dación en pago en caso de que no puedas atender los pagos de tu hipoteca. Por supuesto, todo es negociable y hay que ver pues, que la solución pues, sea una solución que puede interesar a ambas partes. Es decir, tengamos en cuenta que si un cliente pide cita en un banco y lo que necesita es ayuda, hay que prestársela. A ninguna entidad financiera le interesa que un cliente empiece a impagar ni una hipoteca, ni un préstamo personal, ni una tarjeta de crédito. Es decir, siempre hay que intentar echar una mano y para eso una de las herramientas de las que disponemos son las novaciones en los préstamos hipotecarios. Lógicamente tiene que ser de común acuerdo, pero siempre, siempre también las entidades optarán por una vía amistosa y que ayude a ambas partes. Al fin y al cabo, la entidad lo que quiere es que le devuelvan el préstamo. Al fin y al cabo, lo de la entidad quiere que le devuelva el préstamo, solo eso. Efectivamente, efectivamente. Y siempre hará todo lo posible para facilitarle esa tarea al cliente y que el cliente esté en disposición de cumplir el contrato. Ten en cuenta que son contratos firmados ante notario y bueno, hay que cumplirlos por ambas partes. Has dicho una palabra, una frase que es la dación en pago. ¿Qué es la Sí. dación en pago? Sí, bueno, la dación en pago es una fórmula en la que el cliente, digamos, insolvente, declara que no puede pagar la hipoteca al banco, no está en condiciones de renegociar o refinanciar la hipoteca, es decir, alargando el plazo o incluyendo unos años de carencia, sencillamente pues porque no tiene capacidad económica para atenderlo. Entonces existe la figura de la dación en pago, que es de común acuerdo también la entrega del bien al banco a cambio de la quita de la deuda. Toma castaña. Pues me parece genial. Por cierto, en la época en la que estamos, si no me equivoco, hay inmuebles ahora mismo en el mercado. ¿Cómo está el tema del mercado inmobiliario? La experiencia que tienes tú, es que no sé si tienes clientes que tengan inmobiliaria. Sí, hombre, por supuesto que sí. Y más en la zona que estamos, bueno, se está vendiendo muchísimo ahora mismo. Es decir, el mercado inmobiliario está muy activo. También a raíz de lo que hemos comentado antes, es decir, en épocas de inflación, siempre el mercado inmobiliario ha sido un valor refugio. Hay más cosas que influyen ahora mismo en la evolución del mercado, que desgraciadamente es lo que todos sabemos que está pasando con la invasión de Ucrania, pues se nota una tendencia hacia la inversión segura. Siempre se ha considerado una inversión segura el mercado inmobiliario. Y España siempre ha sido un país muy atractivo para clientes extranjeros, yo creo que lo va a seguir siendo. Y lógicamente es una alternativa muy viable para gente que busca rentabilidad para sus ahorros y diversificar. Y ahora mismo el perfil del comprador está cambiando. A lo mejor no tiene ni perfil, o hay un nuevo perfil de comprador, o qué te estás encontrando tú ahora mismo en el mercado. Vamos a ver, siempre ha habido mucha variedad. Siempre España, como he dicho antes, ha sido un país atractivo para mucho extranjero, igual pues para gente aquí de España. Lo que sí que se está notando ahora, sobre todo a raíz del cambio de costumbres que hemos tenido a raíz de la pandemia, con el teletrabajo. El teletrabajo tú lo puedes hacer desde la playa en Benidorm siendo tu empresa, teniendo tu despacho en Madrid, o lo puedes hacer desde Marbella, Como yo. sí, como tú. O puedes trabajar en Marbella teniendo la empresa en Estocolmo. Correcto. Entonces, eso es una tendencia que se está notando ahora muchísimo, que mucho cliente extranjero, incluso empresas extranjeras, interesadas en que su gente teletrabajen, y eso nos está abriendo pues un mercado adicional muy, muy potente. Es decir, ahora mismo el tema del empleo ya se está buscando a nivel internacional, ¿no? Porque ya con el tema, con esto de poder trabajar en casa,
Yo puedo trabajar en una empresa de Estocolmo. Efectivamente, y viceversa. No olvidemos que al final el coste de la vida en España, aun con todas las subidas que hemos sufrido en los últimos meses y la inflación que todos estamos notando en nuestros bolsillos, sigue siendo un país relativamente asequible para muchas otras nacionalidades. Es decir, hay incluso empresas que están promocionando el teletrabajo en el extranjero porque, lógicamente, aquí un sueldo sueco o alemán cunde más que en su país de origen. Y están buscando trabajadores profesionales españoles, pagándole un sueldo español y produciendo para el mercado sueco, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Como quizá muchos españoles o europeos estamos haciendo con el mercado sudamericano, donde el nivel de vida es más bajo. Correcto. Volvamos al tema de las finanzas. ¿Qué te están demandando? O sea, la primera pregunta, ¿hay ahorradores todavía? ¿Queda alguno por ahí suelto? Sí, por supuesto. Por Vale. supuesto. Tú cuando va una persona y dice, oye, tengo aquí 10.000, 15.000 eurillos, ¿qué puedo hacer con ellos? ¿Qué le dices tú lo primero? Bueno, lo primero que les digo que la situación no es fácil, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Bueno, Porque lo primero, perdona, Ignacio, que te interrumpa, lo primero que tienes que decirle es que se apunten a tuforodebolsa.com, ¿no? Ah, bueno, claro. Claro, lo primero que tienes que decirle es eso, que se apunten a tuforodebolsa.com. Bueno, vamos a ver, gran parte de los clientes, digamos que son ahorradores, son lo que llamamos ahorradores senior. Ten en cuenta que mucha gente de la que dispone de unos ahorros, más bien son personas a partir de cierta edad, ¿vale? No quiero decir que no haya gente joven que tenga posibilidad de ahorrar, pero más bien estamos hablando de un colectivo, te diría que de 50 a 55 para arriba, que son los que realmente pueden tener, pues eso, remanentes, llamémoslo así, dispuestos a invertirlos. ¿Cuál es la dificultad con la que nos encontramos hoy en día? Esa tipología de clientes normalmente tiene un perfil de riesgo bajo y nos encontramos con el problema que hemos comentado al principio. Es decir, estamos hablando de que tenemos una inflación del 8,5% oficialmente. Entonces, tengamos en cuenta que una persona que mantiene 100.000 euros en una cuenta corriente, pues le está perdiendo 8.500 euros al año. Buah. ¿Qué le podemos ofrecer a esa persona? Pues hay que intentar buscar un producto que intente al menos mitigar esa pérdida de poder adquisitivo, pero siempre asumiendo algo de riesgo. Hay que asumir algo de riesgo porque hoy en día no existen productos garantizados que tengan una rentabilidad mínimamente atractiva. Es decir, como he dicho ya, es una situación complicada, pero no imposible. Vale. Otra pregunta, Ignacio. Yo no sé si es por la inflación y ya con la subida de tipo de interés incluso va a aumentar esta cifra. Bueno, perdona, voy a corroborar lo que tú has dicho ahora mismo, porque unos recientes datos que han salido acaban de decir que los mayores de 50 años tienen cerca del 80% de la riqueza del país. Ojo al dato, ¿eh? El consumo de las personas mayores de 50 años es brutal y tienen, ya te digo, la riqueza. Hombre, también tiene sentido. A un millennium que acaba de licenciarse, pues no le puedes pedir que tenga un patrimonio empresarial, que tampoco se han enucleado estos que han hecho esta cifra. Pero bueno, lo que te iba a decir es que con la subida de los tipos de interés, con la subida de inflación, el último dato que acabo de ver es que la mora, primero define tu mora, ¿vale? No lo voy a definir yo, que la mora ha subido un 8% con respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Cierto? ¿No es cierto? ¿Lo has sufrido tú o ahora mismo estás en la vorágine de hipotecarios y todas esas cosas a las cuales ha hecho referencia Ignacio? Bueno, sí que es cierto. Bueno, perdón, vamos a definir primero qué es la mora. La mora, es un retraso que se manifiesta pues, cuando un cliente no puede atender sus obligaciones de pago en forma y tiempo. La mora se puede dar desde una tarjeta de crédito hasta una hipoteca, un préstamo personal, una póliza de crédito. O sea, la mora es eso, es un retraso, un incumplimiento en los plazos establecidos para devolverle el dinero que te ha prestado una entidad financiera según se acordó desde su inicio. Se está empezando a notar ya un ligero incremento en la morosidad. Como tú comentaste antes, sobre todo a raíz de la pandemia,
tuvimos ahí un tiempo que a autónomos y pequeñas y medianas empresas pues se le intentó ayudar mediante los famosos préstamos ICO, que son, bueno, en definitiva son préstamos que daban las entidades financieras, pero que iban garantizadas por el ICO, garantizados al 80% por el ICO, muchos de ellos con carencia de capital, que eso es digamos, otra manera de ayudarles. Una carencia de capital que lógicamente lo que hacía que las cuotas que tenían que pagar eran muy reducidas. Estamos hablando de cuotas de 20, 30, 40, 50 euros al mes. ¿Qué pasa? Muchas de esas carencias de capital ahora han llegado a su vencimiento, con lo cual muchas pequeñas y medianas empresas, autónomos, se encuentran ahora con la dificultad adicional de que tienen que empezar a amortizar. Entonces sí que es cierto que se está notando ahora un poquito ese repunte de mora, pero bueno, me imagino o quiero pensar, no, me temo que al final esto va a ir creciendo. ¿Sí? Sí. Pues no tiene buena pinta entonces el rollo este. Entonces, si va a incrementarse la mora, las previsiones económicas van a cumplir lo que se está diciendo. Un frenazo económico y nos tenemos que remitir al curso de análisis fundamental que tenemos en tuforodebolsa.com para ver dónde invertimos, ¿no? Pues sí, mira, eso sería una alternativa. Esto es así, es decir, al final también habrá que ver pues si el gobierno pues es capaz otra vez de a lo mejor reinventarse un poquito en ese sentido y vuelven a salir ayudas, ¿no? Tengamos en cuenta que también a nivel europeo también tenemos ahí los fondos Next Generation, que es no te voy a mentir, no me acuerdo ahora de cuántos miles de millones de fondos que vienen para desarrollar proyectos y a España le ha tocado un buen pellizco. Con lo cual también eso es una inyección que seguramente nos ayude a mitigar siempre y cuando esos fondos pues, se destinen correctamente a donde tienen que destinarse. Por mi parte, Ignacio, me está pareciendo un podcast fantástico. La información que está facilitando a los que nos están oyendo quizás no sea información de inversión o quizás sí, porque hoy en día, al fin y al cabo, saber cuando tienes que negociar un pagaré en un banco, cuando tienes que negociar con el banco en sí, cuando tienes que negociar una hipoteca, pues eso no deja de ser o formar parte de lo que es inversión. Entonces, yo espero y confío que los que nos están escuchando, pues les haya servido de algo. Y solamente me queda, porque no nos queda tiempo, Ignacio, solamente me queda darte las gracias por estar con nosotros, darte las gracias por todo lo que nos aportas y con esto quiero dejar claro que, otra vez, voy a parecer pesado, ¿no? Que los bancos están formados por personas y por favor pido, primero yo, que cuando vayamos a una entidad financiera vayamos mirando una persona que nos va a ayudar a solucionarnos un problema. No vayamos a reclamar, no vayamos a reclamar. Vayamos a pedir ayuda porque quizás tengamos un problema y si encima podemos ayudar, mejor que mejor. Ignacio, ¿algo más que comentarnos allí a los que estamos allí en la familia del foro? Pues nada, Paco Pepe, yo decirte que encantado y gracias por haberme invitado a este podcast. Espero haber podido aportar un poquito, aunque sea un granito de arroz. Y bueno, a ver qué tal le parece a los compañeros del foro, cuál es el feedback que obtenemos. Y lo dicho, gracias a ti, gracias al foro, porque la verdad es que me considero parte de una familia bueno, muy, muy interesante y bueno, espero y os deseo mucho éxito de aquí en adelante. Gracias. Gracias a ti, Ignacio, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, hasta pronto, Paco Pepe. Adiós.